Lo recuerdo con nitidez insoportable. El instante en que el desierto de Nuevo México se iluminó como si el sol hubiese decidido posarse sobre la tierra. Aquel resplandor naciente fue mi creación, nuestra creación. Y sin embargo, al verlo brotar sentí que algo antiguo y esencial en mí se quebraba para siempre. En los años de laboratorio, rodeado de pizarras manchadas de tiza y cálculos cuánticos, yo me decía que la ciencia es un fluir imparcial de verdades. Creíamos, mis colegas y yo, que bastaba con comprender las leyes íntimas del universo para ser dignos de llamarnos seres racionales. Éramos exploradores de lo invisible, y cada partícula revelada nos parecía un triunfo de la mente humana sobre el misterio. Pero la ecuación no consideraba el peso de la conciencia. Cuando acepté dirigir el proyecto Manhattan, lo hice empujado por un miedo casi medieval. La posibilidad de que la Alemania nazi llegara primero. Me convencí de que la tarea era un mal necesario, un puente hacia un futuro en el que la amenaza se disolvería en la mera posesión del poder definitivo. Me dije que, si entendíamos la energía que une el núcleo de los átomos, también sabríamos contener el impulso de usarla. Qué arrogante es la lógica cuando se deslinda del corazón. La noche anterior a la prueba Trinity no dormí. Caminé entre barracas y postes de luz amarillenta, mientras el viento del desierto arrastraba un polvo que se pegaba a la piel como un recordatorio de lo efímero. Pensé en los textos sagrados que tanto había citado en mis clases. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. No imaginé entonces que aquella frase se adheriría a mi nombre como una sombra perpetua. Y sin embargo, pulsé el botón metafórico. No con mis manos, es cierto. Fue un detonador remoto, cables, dinamita de iniciación. Pero en mi mente el acto está indeleble. Mi dedo extendido, mi voz autorizando, mi silencio otorgando permiso al infierno. Vi la luz primero. Luego el hongo que se alzó majestuoso y siniestro, pintando en el cielo un presagio de cenizas. Mis compañeros vitorearon. Algunos se abrazaron con lágrimas de alivio. Yo permanecí inmóvil, imaginando ciudades que nunca había visitado reducidas a polvo, escuchando en mi mente el clamor de miles de gargantas que todavía no existían como víctimas, pero que ya estaban sentenciadas por nuestra euforia. En aquel segundo nació mi arrepentimiento. No fue un golpe, sino una fisura que se extendió día tras día, filtrándose en cada aplauso y cada medalla que llegó después. Descubrí que el verdadero peso de un descubrimiento no se mide en kilotones, sino en el silencio sepulcral que deja en el alma de su creador. Aquel verano de 1945, mientras los cables diplomáticos se cruzaban con la urgencia de un latido febril, mi mente quedó atrapada en un bucle de imágenes que nadie más veía. Sombras humanas grabadas en muros, ríos llenos de ceniza, la vida disuelta en una luz demasiado blanca para ser terrestre. Habíamos demostrado que el universo, bajo suficiente presión, obedece. Pero olvidamos que los seres humanos no se desintegran en fórmulas. Se extinguen con nombres, sueños y canciones que ya no vuelven. Cuando escuché el reporte de Hiroshima, sentí que cada palabra mordía mi carne. Temperatura semejante al centro del sol.
80.000 muertos en un instante. Incendios que no pudieron apagarse porque el viento mismo ardía. Y aún faltaba Nagasaki. Comprendí entonces que mi legado llevaba fecha de caducidad. El día en que otro hombre, en otro lugar, pulsara un botón más grande. Intenté alzar la voz. Había imaginado que, tras la victoria, podríamos encadenar a la bestia con tratados, comisiones de control y un juramento colectivo de sensatez. Me presenté en la Casa Blanca con un dossier de recomendaciones. Truman me recibió con una cordialidad helada. Cuando confesé que tenía sangre en las manos, levantó los ojos apenas un instante, y más tarde lo oí decir que nunca volvería a verme. El padre de la bomba resultaba incómodo recordatorio de que los vencedores también tiemblan. Desde entonces fui profesor y paria a la vez. En los auditorios todavía citaban mis trabajos sobre electrodinámica cuántica, pero en los pasillos susurraban sobre mis afinidades políticas, mis amigos peligrosos, mis dudas éticas. Me despojaron de credenciales de seguridad como quien hurga en la herida para ver si aún sangra. Yo acepté la humillación sin resistencia. Era la penitencia que me correspondía por haber forzado al mundo a cruzar un umbral que jamás podrá desandar. Con los años comprendí que el arrepentimiento no es un acto único, sino un hábito. Cada amanecer me coloca de nuevo ante el desierto, delante de aquel resplandor imposible, y debo decidir, una y otra vez, si permito que la luz me consuma, o si conservo el horror como advertencia. Mi sentencia es vivir eternamente en ese filo. ¿Por qué me arrepiento? Porque confundí la pregunta «podemos» con la respuesta «debemos». Porque olvidé que el conocimiento no es virtuoso por sí mismo. Necesita la guía de un corazón que sepa decir basta. Porque al desatar el poder que sostiene las estrellas, no liberamos sabiduría, sino la más antigua de las tentaciones, creer que somos dioses. Hoy recorro universidades, dirijo seminarios, escribo artículos donde el álgebra se mezcla con herejías. Algunos jóvenes me miran con reverencia, otros con recelo. Yo los aliento a cuestionarlo todo, incluso mi relato. Les digo que la física es una lámpara prodigiosa, pero que el genio que contiene puede oscurecer el mundo si el deseo sustituye al juicio. Les cuento que la próxima gran ecuación debería resolver no la estructura del núcleo, sino la del alma que decide su destino. Puede que mi nombre aparezca en los libros como pionero, visionario, el Prometeo americano. Déjenlos escribirlo así. Los epitafios son para los vivos que permanecen. Yo sé, en la soledad donde las condecoraciones pesan como grilletes, que mi verdadera herencia no está en los laboratorios, sino en la sombra que proyecta aquella nube fungiforme sobre la conciencia humana. Mientras exista la posibilidad de que la historia se repita, mi arrepentimiento seguirá hablando a través de mí, advirtiendo que el siguiente destello podría no dejar a nadie para lamentarlo. Y así, cada noche, cuando cierro los ojos, regreso al instante en que el cielo se abrió. Vuelvo a oír el rugido agudo de la explosión que no cesa, un trueno sostenido que resuena más allá del tiempo. Con él termina mi plegaria.
que la humanidad aprenda a temer su propio ingenio antes de que el silencio sea absoluto.